¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias a la invitación a Cebocab y al ilustre Colegio de Abogados de Piura. Y bueno, gracias a los que están presentes para poder hoy hablar y continuar, ¿no?, con este diplomado en gestión pública. Hoy vamos a hablar un poco sobre la naturaleza del Estado, cómo se estructura las funciones del Estado y vamos a hablar también sobre la teoría de la potestad administrativa. Entonces pueden hacer las preguntas, es más, voy a ir avanzando y creo que cuando ustedes lo vean previsto o lo determinen, pueden hacer las preguntas y las consultas de tal forma que pueda hacerlo de la forma más dinámica posible, o en su defecto voy a pedir su participación para que esta clase sea lo más eficiente y dinámica posible. ¿Sí? Entonces, no sé si ya puedo empezar. ¿Hay alguna otra indicación de parte de los organizadores? No, doctor, ya se dijo todo anteriormente. Listo, excelente. Muy bien. Voy a compartir. Tengo ya la opción compartir pantalla, ¿no? Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Correcto. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bueno, continuando, ¿no?, con este diplomado desarrollado por Cefocap, hoy voy a hablar de un tema bastante interesante y para muchos tal vez recordar, rememorar qué es la potestad o cuáles son las funciones del Estado, cómo se estructura el Estado y cómo se materializa la actividad estatal para atender la necesidad pública. ¿Y por qué es importante hablar de las funciones del Estado? Porque de esta forma vamos a determinar la finalidad, la actuación, el ejercicio y la relación que tiene la administración pública con el administrado. Si vamos a rememorar un poco, es preciso señalar que la gestión pública va a ser ese medio, esa herramienta mediante el cual el ciudadano de a pie, o perdón, la administración pública atiende las necesidades de los ciudadanos, ¿no?, de las personas que cotidianamente se relacionan con el Estado. Es más, la relación el Estado justo nace para ello, ¿no? Justo nace para atender. ¿Sí? Y eso es el presupuesto de soberanía, ¿no? Ya que los ciudadanos lo hemos dotado de soberanía al, eh, al Estado, al gobierno, para que ellos puedan administrar, puedan regular y puedan atender la necesidad pública. Entonces, eso como una idea bastante interesante, previa, preliminar, para empezar a hablar de las funciones del Estado. ¿Sí? Y lo primero que tendremos que definir es qué es el Estado. A mí me parece bastante interesante traer una opinión o una cita del profesor, del jurista francés André Jariu, ¿no? Y Jariu nos dice que un Estado es una agrupación humana, efectivamente. Antes de que exista un Estado, y acá viene la primera idea base, es necesario hablar de la sociedad. Claro, o sea, necesariamente, antes de que exista un Estado, ha existido una sociedad, es decir, la reunión de las personas naturales, es decir, de los ciudadanos, para poder atender necesidades, yo creo que en la época más primitiva, ¿no?, básicas, alimentación, seguridad, eh, incluso afectivas, ¿no?, porque de esa sociedad o de esa relación social existe y nace lo afectivo, ¿no? Entonces ya no solamente hay una actividad de carácter comunitaria con un fin eminentemente material o de atender la necesidad pública, sino también de carácter afectivo. Pero esto no es suficiente, porque para que exista un Estado, necesariamente tiene que existir un territorio, un espacio físico, ¿sí?, en el cual estas personas, estos ciudadanos, esta agrupación humana pueda realizar las actividades cotidianas que viene haciendo dentro del ejercicio estatal o dentro de la vida social.
Entonces, hasta acá, ciudadanos, territorio, y después viene, creo, lo más importante, ¿no? El orden social, el ejercicio y la organización social, porque si nos vamos a reunir y vamos a convivir, necesitamos ciertas reglas. Necesitamos que los ciudadanos cumplan determinados principios, que los ciudadanos aprendan a respetar y a cumplir la necesidad social. El mismo hecho de vivir en sociedad requiere reglas, requiere que ciertas personas tomen decisiones para que la ciudadanía, para que el ciudadano de a pie pueda ser atendido y pueda desarrollarse, ¿no? Y ahí nace la idea de lo político. Si hablamos del Estado peruano, hablaríamos, ¿sí? Eh, de un sistema democrático, porque somos los ciudadanos los que vamos a escoger a nuestras autoridades. Vamos a tener una participación activa en el ejercicio público estatal. Lo político también hace referencia a la capacidad y a la potestad de poder regular leyes, de poder otorgar normas, de poder determinar, y lo político en eso es bastante interesante porque lo político también hace referencia a la actuación, ¿sí? De representación. Y por último, lo jurídico, porque requerimos normas, requerimos leyes. Y esas normas y esas leyes van a estandarizar la actividad y vamos a decir que todos somos iguales ante la ley, porque todos tenemos las mismas obligaciones, seas una autoridad o seas una persona de a pie, seas taxista, seas abogado, ingeniero, todos estamos en la obligación de cumplir en determinadas situaciones lo que establece la ley. Y todo esto, esta combinación, nos va a llevar a entender el bien común o a buscar el bien común. Esto entendido como aquello que nos interesa a todos. Porque a veces es un poco limitado cuando hablamos del bien común creer que estamos en relación, ¿sí? Solo a la atención de necesidades públicas. Eso es un craso error, porque requerimos también orden en la sociedad. Requerimos que los mercados atiendan la necesidad pública. Requerimos que exista desarrollo económico. Requerimos que el Estado se encargue y tenga una regulación eficiente. Entonces, el interés común no solo está en relación a los servicios públicos, sino también a las otras actividades que detente el Estado y que en fondo atiende al ciudadano. Y esto va a estar establecido y mantenido por una autoridad dotada de poder de coerción. Y ahí nace una idea bastante interesante, porque el Estado puede sancionar ante el incumplimiento del consenso social, se castiga el atentar contra las correctas reglas y las buenas conductas en la administración pública. Y eso es la idea que vamos a traer de Estado, ¿no? ¿Por qué nace el Estado? Porque hay una necesidad del ser humano de organizarse, pero no organizarse de cualquier forma, sino organizarnos jurídicamente, políticamente, socialmente, de tal forma que esta reunión, esta organización sea lo más armónica posible. Se respete los derechos, se respete la actividad, la actuación particular en situaciones jurídicas concretas.
Entonces, eso en relación un poco al Estado, ¿no? Si bien la primera idea, ¿sí? O la idea más desarrollada, porque la idea de Estado creo que nació ya con la misma organización del hombre y en el momento que dijo, oye, a ti te otorgo el poder para que puedas dirigir y decidir qué hacemos, a dónde vamos, y yo creo que es una idea muy básica del Estado. Pero si hablamos, ¿sí? De organización, de estructura estatal, necesariamente tenemos que traer a colación al gran Platón, ¿no? Ya que él habla, ¿no? De un estado ideal, o en sí habla de 4 estados, pero el estado ideal debe ser ese estado que está dirigido, según lo que plantea Platón, por los más sabios, ¿no? Por los hombres más, por los mejores hombres, los que tengan mejor capacidad moral, intelectual, ya lo hayan llevado a la práctica. Y por otra parte, posterior a ello, ya Nicolás de Maquiavelo va a ser quien va a traer la idea de Estado en su famosa obra El Príncipe, ¿no? Usando este término italiano, stato, que va a evolucionar, ¿no? A status y después a Estado, que básicamente habla y hace referencia a la organización política de un país. O sea, no puede haber Estado si es que no existe una organización política. Y este Estado va a tener soberanía sobre los hombres, ¿sí? La república o los principados, dice Maquiavelo. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos que se determina para decir estamos en un Estado? Y esto lo dice nuestra Constitución, y creo que esto es algo que se repite en todos los modelos de Estado que tenemos, y esto va a estar en referencia a que o va a tener territorio, población y poder. El territorio, que refiere al espacio físico permanente donde habita la población, esté de manera continua o no, geográficamente. Eso quiere decir que, por ejemplo, estados que, por ejemplo, tienen islas conexas a su territorio, estas islas conexas también son parte del estado, ¿sí? Necesariamente tiene que haber población, ¿no? Que básicamente son los seres humanos que van a componer el estado. Y por último, necesitamos poder. Y hablar de poder es hablar de ese contrato social, ¿sí? De esa investidura que hemos dado, que hemos otorgado a aquellos que van a dirigir el destino de nuestro país. Entonces eso como un punto, ¿sí? Listo. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí me dejo entender? Sí, yo sé que esto es un poco denso, ¿no? Pero ahora vamos a ir hablando, ¿no? Vamos a ir materializando eso hasta la actividad y hasta lo que concierne la actuación propia del Estado. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá, chicos? ¿Me pueden comentar? ¿Estamos bien? ¿Sí me dejo entender? ¿Sí? Excelente. Muy bien. Listo. Si hay preguntas, levantan la mano, pueden, si quieren, prender los micrófonos o pueden dejarlo en la caja de comentarios. Vale. Ah, están muteados. Pueden levantar la mano, no se preocupen. Pueden levantar la mano y por ahí les accedemos, ¿no? Para que puedan activar el audio, no hay ningún problema. ¿Sí? La idea es que no sea un monólogo, sino un diálogo, ¿no? Muy bien. Listo. A ver. ¿Cómo está estructurado el Estado peruano? ¿Sí? El Estado peruano va a estar conformado, primero, por sus poderes del Estado, ¿no? El legislativo, el ejecutivo y el poder judicial. Ahora, esta teoría de la separación de poderes
ha sido muy observada y creo que es ya superada doctrinariamente. ¿Por qué? Porque en la actualidad se habla ya no de la separación de poderes, sino se habla, ¿sí?, de la separación de funciones, porque el Estado es unitario, el Estado es uno, y por ende, todos estos poderes que existen, más bien realizan determinadas funciones para cumplir, ¿no?, el fin ultérrimo del Estado, ¿no? Y esto va a ser el legislativo, el ejecutivo y el poder judicial. Después a esto van a existir organismos constitucionalmente autónomos. ¿Y por qué existen organismos constitucionalmente autónomos, Ailso? Por dos presupuestos. El primero es el presupuesto de independencia, porque estas entidades que son parte de los OCA, de los organismos constitucionalmente autónomos, para que realicen las funciones que tienen, dependiendo, ¿no? Y ahí sí, por ahí dejan los comentarios qué organismos constitucionalmente autónomos conocen, ahí mientras voy explicando. Y es preciso señalar que este principio de independencia permite, ¿no?, no estar subordinado ni sujeto a las decisiones, a la actividad o a la confianza de un determinado poder del Estado. Y dos, eficacia, eficiencia, porque al ser una actividad en específico, tiene la capacidad de organizarse administrativamente, organizacionalmente, y cumplir con esta finalidad que la Constitución le ha dotado. ¿Sí? Preguntas, ¿qué organismos constitucionalmente autónomos recuerdan, no? Ya yo empiezo. Contraloría de la República, Fiscalía, OMPE, Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a tener a la Superintendencia de Banco y Seguros, el Ministerio Público. El Poder Judicial, Eric, no es un organismo constitucionalmente autónomo. Es más bien quien va a materializar el Poder Judicial. La Defensoría del Pueblo, sí, válido, like. Entonces, hay varias entidades, varios organismos constitucionalmente autónomos que realizan actuaciones y actividades dentro de la estructura estatal. Y después, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Pregunta, ¿a qué poder del Estado pertenecen los gobiernos regionales y los gobiernos locales? ¿Sí? A ver, comentarios. A ver, me conformo con unos 10 comentarios. ¿Sí? A ver, ¿quién más? Veo 2 comentarios, espero unos cuantos más. Al Ejecutivo, me dicen por ahí. ¿Qué dicen los demás? ¿Al Ejecutivo o al Judicial? ¿Poder Ejecutivo? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Alguien que opine lo diferente? ¿Consenso? ¿Unánime? ¿Todos el Ejecutivo? ¿Sí? Muy bien. Excelente, doctores. Y la respuesta es incorrecta. ¿Sí? Porque no pertenecen a ningún poder del Estado. ¿Sí? Esta es una pregunta con trampa, dirán, Addison nos ha hecho caer, ¿no? No, no pertenecen a ningún poder del Estado. Es más, la ley orgánica de municipalidades y la ley de gobiernos regionales establece la independencia de los gobiernos regionales y locales. La autonomía, ojo, no son organismos constitucionalmente autónomos, sino los gobiernos regionales y los gobiernos locales nacen, ¿sí? Nacen en el marco
de, o en el presupuesto o en el principio de descentralización. Y básicamente debemos entender la descentralización como aquel proceso, como aquella política pública, ¿sí? Que parte de una actuación territorial para poder delegar competencias políticas, económicas, administrativas a los órganos que asumen estas responsabilidades. De manera sencilla, ¿sí? Es realizar o permitir o acercar el poder al ciudadano, ¿no? Acercar el poder al ciudadano. Qué interesante. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado en esta política nacional? Acerca las actuaciones, las actividades estatales al ciudadano de a pie. Y en el marco de esto va a delegar, ¿sí? Y va a permitir una autonomía presupuestal, una autonomía política, una autonomía, ¿sí? Administrativa, y en algunos casos incluso hasta autonomía tributaria. Y van a poder realizar, ¿sí? Actividades o actuaciones para atender al ciudadano y acercarnos y decir, oye, la administración pública está cerca a ti, ciudadano de a pie. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Estamos bien? Entonces, recuerden, ¿no? Los que por ahí creían, ¿no? Que pertenecía al Poder Ejecutivo. Ahora, sí cumple, eso es otra cosa, actuaciones o funciones propias del Ejecutivo, como es la potestad gubernativa. Eso es otra cosa. Es más, el Ejecutivo en ese proceso de centralización le otorga y le delega funciones, potestades, ¿sí? Para poder administrar actuaciones de interés nacional. A ver, pregunta por ahí, que le hice una pregunta. Las instituciones del Estado tienen como esencia estar al servicio del pueblo, pero ¿por qué la burocracia no es tan viable a la actualidad? Algo está pasando. Claro. Es más, lo que pasa es que el tema o la pregunta no es tan sencilla de contestarlo, ¿no? Porque en esencia, lo ha dicho su compañero, ¿no? El Estado ha nacido o nace para, para atender la necesidad pública. Pero dentro de esa atención de la necesidad pública, estimados doctores y doctoras, hay actuaciones y actividades, procesos. Vamos a requerir, como lo han dicho por ahí, una vocación de servicio para poder prestar. Y uno de los grandes problemas que creo que recién se está tomando conciencia de esta actuación es el proceso de, o es la actividad de necesidad, o perdón, de capacidad administrativa, ¿no? Porque todos echan la culpa a la burocracia, todos echan la culpa a la corrupción, todos echan la culpa al, hasta el sistema, hasta los sistemas funcionales o hasta los sistemas administrativos, ¿no? Pero no nos hemos dado cuenta, ¿sí? Que el Estado o que la administración va a estructurar actuaciones eficientes y que la administración pública no está siendo eficiente en realizar algo que debería ser, y eso es lo que en esencia lo que estamos desarrollando en este curso especializado, es gestión pública. Porque la gestión pública, no se olviden, hay que recordar la primera clase, está en relación al cumplimiento de las funciones, metas, objetivos que tiene la institución. En otras palabras, seremos más eficientes o menos eficientes gestionando públicamente si cumplimos mejor las funciones que tenemos como delegados. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Estamos bien? Listo. O sea, es importante, ¿no? Esa es la capacidad administrativa
no se está evaluando como debe ser. Por ahí Miguel me dice, lo que pasa es que los actos, ¿sí? De administración no son evaluados dentro del plazo y tiene mucho que ver con la correcta orientación al público. Debe ir acompañado antes de ingresar su documento con el acto administrativo, será motivado. Bueno, eso es cierto, ¿no? Muy, muy acertado el comentario de Miguel. Eric me dice, necesito un Estado moderno y simplificado. Es más, el problema yo les diré que no es normativo, que no es de política pública, porque todo esto de verdad ya existe. Claro, o sea, por ejemplo, la simplificación administrativa es un proceso, ¿sí? Que está dentro de la política de modernización del Estado y que de verdad se debería aplicar en la administración pública. Eso es algo interesante. O, por ejemplo, la transparencia pública. O, por ejemplo, la política nacional de mmm, interinstitucionalización del Estado. O el, el gobierno digital, ¿no? O el gobierno electrónico. Ya son políticas que existen en la norma, pero el gran reto es llevarlo a la praxis. Es que de verdad la administración pública asume el rol de poder estructurar esta actuación. ¿Sí? Muy bien. Por ahí un comentario bastante interesante, desaparecer los cargos de confianza. Yo creo, estimado doctor, que no deberían desaparecer los cargos de confianza, sino que debería haber estándares técnicos muy arriba para que pueda haber la confianza. Creo que en la actualidad ya existe un decreto, ¿sí? Ya existe un decreto eh, supremo que ha regulado cuánta experiencia y cuáles son las condiciones, y es una norma con rango de ley, los servidores de confianza. O sea, es más, la administración pública requiere confianza, requiere de verdad que exista una afinidad, porque hay ciertas cosas que se necesita manejar como política pública, y eso no es porque estoy justificando, ¿no? La no transparencia o la corrupción, no, sino que hay temas que se tiene que trabajar y tiene que haber un grado para que esto sea funcional de, de relación de confianza. O sea, no está mal la confianza. Lo que necesitamos es que esa confianza también tenga un broche técnico, ¿sí? Entonces, eso como un dato, ¿no? Claro, ahí está, por ahí lo han citado, ¿no? La ley de idoneidad para servidores de confianza y directivos. Y es para toda la administración pública. Claro, o sea, entonces ya no vamos a tener servidores civiles, o por lo menos en el cumplimiento de esta ley, que vengan a querer sorprender y sobre todo en cargos directivos, ¿no? Y eso también mejora el sistema de meritocracia, porque para poder ganar años de experiencia necesitamos estar, ¿sí? en, la, en el ejercicio administrativo, ¿no? La famosa ley, ¿sí? 31.000, lo voy a citar, 419. Entonces, para los que van a asumir cargos en este gobierno municipal o regional, tengan en bastante consideración esta ley 31.419. ¿Sí? Eh, claro, excelente, ¿no? O sea, la confianza tiene que ir ligado de un tema de capacidad, ¿no? De experiencia. Entonces, si bien la capacidad es un tema muy subjetivo de valorar o de ponderar, pero sí la eficiencia, ¿no? Ver qué cosas ha hecho y cuáles son los logros objetivos de este funcionario público. Muy bien, listo, estamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿Me dejo entender hasta acá? Listo. A ver. Bueno, pero hay un comentario, ¿no? Sobre los contratos de locación de servicios. Hablemos un poco sobre las funciones del Estado. Entonces, ya hemos estructurado el Estado
pero el Estado cumple funciones, ¿no? Cumple, y esas funciones se materializan en actividades. Ya, hoy vamos a hablar de qué funciones cumple el Estado, ¿no? Primera función, la famosa función legislativa. ¿A qué hace referencia la función legislativa? ¿Qué busca la función legislativa, doctores y doctoras? Crear normas con rango de ley que regulen las conductas imperativas para poder vivir en sociedad, o que regulen situaciones de carácter social para vivir en sociedad, para vivir de manera eficiente. Este poder legislativo lo tiene en monopolio el Congreso de la República, ¿sí? El cual es una cámara única, y esto está en el artículo 90 de nuestra Constitución Política. Pregunta, ¿hay algún otro órgano que ejerza función legislativa? O sea, que pueda legislar, o sea, es decir, normas con rango de ley. ¿Sí o no? ¿O es exclusivo del poder legislativo? ¿El legislativo puede sacar normas con rango de ley, sí o no? Por ejemplo, los decretos legislativos son normas con rango de ley. Los decretos de urgencia son normas con rango también de ley. Entonces también el Ejecutivo puede, ¿sí?, emitir normas con rango de ley. ¿Existe alguna otra entidad dentro de la estructura del Estado que realice función legislativa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Las municipalidades y los gobiernos regionales pueden emitir normas con rango de ley? ¿Sí o no? A ver, comentarios. No, me dice Kevin. Sandra me dice que sí. Miguel me dice que sí. A ver, Héctor ha levantado la mano. A ver, te voy a habilitar el micrófono, Héctor. Listo. Héctor, te escucho. Sí, doctor, los gobiernos locales a través de las ordenanzas municipales y los gobiernos regionales a través de las ordenanzas regionales. Excelente. Y efectivamente, ¿no? Si bien no tienen una función legislativa como el Congreso, pero sí tienen delegados, tienen su pequeña porción de potestad legislativa. Claro, miren qué interesante, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta de que los gobiernos municipales y los gobiernos regionales, ¿sí? Los gobiernos municipales y los gobiernos regionales pueden regular con normas con rango de ley, ¿no? Estas van a ser las famosas ordenanzas municipales y o las ordenanzas regionales, ¿no? Muy bien. Siguiente, función jurisdiccional. ¿Cuál es la función jurisdiccional? ¿A qué hace referencia? A la potestad, ¿no?, de administrar justicia que emana, dice, del pueblo, ¿no? Y se ejerce a través del poder judicial y de sus órganos jerárquicos, ¿no? Jueces supremos, jueces superiores, jueces especializados y después jueces de paz, ¿no? Letrados y no letrados. No se olviden que esa administración de justicia a través que realiza el Poder Judicial se hace en el marco de la norma, en el marco de la ley, claro. Es decir, la aplicabilidad correcta, eficiente para resolver conflictos en el marco de lo legal. ¿Alguien más puede realizar potestad judicial o jurisdiccional, para ser objetivos? ¿Sí o no? ¿O es exclusivo del Poder Judicial? ¿Recuerdan? ¿Quién más puede administrar justicia?
¿Nadie más? Ah, excelente, el Tribunal Constitucional, ¿no? También el Tribunal Constitucional tiene, ¿no?, potestad jurisdiccional, es de resolver conflictos en cuanto a temas constitucionales. ¿Alguien más? Si yo me pongo de acuerdo con otra persona de someter mi controversia, ¿sí?, a un tercero, ¿cómo se llama ese? Y que se emite, ¿no?, una decisión que es vinculante. ¿Cómo se llama? Arbitraje, claro. El arbitraje también está dotado de, de una actuación de carácter jurisdiccional. O sea, el laudo arbitral, ¿sí? El laudo arbitral detenta, ¿sí?, una cosa decidida, ¿no? Una cosa juzgada, así como una sentencia judicial. Los centros de conciliación, no. No se olviden que los centros de conciliación no administran justicia. Ellos son facilitadores para la comunicación y las partes, ¿no?, toman una decisión, ¿sí? Y bueno, en mérito a eso se confirme, ¿no?, un acta de conciliación. Y ojo, eso, si bien las actas de conciliación tiene título de ejecutoriedad, pero no está dotado de potestad jurisdiccional, ¿no? Y por ahí lo han dicho, ¿no? El foro militar, ¿no? Los tribunales militares también están dotados de potestad jurisdiccional, ¿sí? A ver, Claire me dice, los centros de conciliación emiten un acta de conciliación de carácter de sentencia de cosa juzgada. Es un tema que es discutible, ¿sí? Si bien la conciliación dota de obligatoriedad a las partes, pero no podríamos decir que es cosa juzgada, porque la cosa juzgada se ejerce o se puede, eh, es de estricto cumplimiento y goza de una actuación de ejecutoriedad, incluso de, puede ser cumplido por la fuerza pública. Los, eh, los centros de conciliación no detentan de eso, ¿no? Muy bien por el comentario, excelente, listo, listo, vale, vale. Sí, sí, seguimos. Función gubernativa o función política. Básicamente, esta función gubernativa o función política va a estar en relación, ¿sí? Va a estar en relación a la actuación o a la actividad que realiza el Estado para poder tomar y materializar y cumplir políticas públicas. Porque las políticas públicas, en esencia, se deben entender que atienden la necesidad social o la necesidad de la población. Y Adilson, ¿y dónde están las políticas públicas? ¿Cómo se ejecutan esas políticas públicas? Esas políticas públicas se van a... Primero, las políticas públicas, porque existen dos formas de políticas o dos tipos de políticas públicas. Las primeras van a ser llamadas las políticas de Estado, ¿sí? Esas políticas de Estado fueron o nacieron allá por el año 2002 de un trabajo que hizo de manera conjunta la población, las autoridades de tiempo, los partidos políticos, el sector empresarial, llamado Acuerdo Nacional. Y Acuerdo Nacional determinó 35 políticas de Estado divididos en 3 ejes, ¿sí? O cuatro ejes. Y por último, también existen políticas de gobierno. Porque cuando un presidente es electo, él y su despacho presidencial y el ejecutivo va a decidir cuáles son las políticas prioritarias que él va a desarrollar, ¿sí?, en su mandato, ¿no?
En la actualidad, el presidente de la República del Perú tiene, perdón, en la actualidad existen, ¿sí?, 12 políticas públicas, políticas de Estado. Entonces, eso es interesante. Eso es interesante y algo que debemos recordar. Además, que también esta función gubernativa va a estar en relación a las decisiones que toma el Estado para atender, y son decisiones que va a interesar o son de interés público a toda la sociedad. Por ejemplo, declarar el estado de emergencia, como se hizo ya en el año 2020, en marzo del 2020. La declaración del estado de emergencia por el tema del COVID, y que básicamente era un tema de salud nacional, la del decreto o la declaración de urgencia, ¿sí?, previo, pues una forma de manifestar la potestad gubernativa. O, por ejemplo, las firmas de tratado de libre comercio, o sea, los tratados internacionales, ¿no? Mercosur, TLC, y tenemos TLC con Chile, con Estados Unidos, con Canadá, con Corea del Sur. También es forma de manifestar función gubernativa. Además que esta función gubernativa siempre se va a desarrollar a través de planes también de carácter nacional, cuando hablamos de políticas públicas, ¿sí? Como les decía, también existe una delegación de función gubernativa o de función política a los gobernadores regionales y a los alcaldes. ¿Sí? ¿Estamos bien? Listo. ¿Preguntas en relación a la función gubernativa o todo ok? Voy a esperar un minuto. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Listo, excelente. Seguimos. Y por último, va a venir la famosa función administrativa, que básicamente esta función administrativa va a ser aquella actividad que implica, ¿sí?, la gestión del interés público, va a implicar las actuaciones o el ejercicio de la actividad administrativa desarrollado por las entidades públicas. Una de las características de la función administrativa es que es de carácter cotidiano. Por ejemplo, la prestación de los servicios públicos, que nace de esta función administrativa, es cotidiana, ¿cierto o no es cierto? Todos los días. Todos los días necesitamos que se atienda la necesidad pública. Agua, luz, servicios, ahora vamos a hablar de eso. Otra característica es que la función administrativa va a ser de carácter general, ¿no? Va a ser ejercida de forma transversal por todas las entidades públicas. En otras palabras, las entidades que son parte del Congreso o el Poder Judicial o los gobiernos o el Ejecutivo, los gobiernos municipales, regionales, los OCA, van a cumplir y van a realizar función administrativa a todos. Claro, en esencia, esta función administrativa tal vez no va a manifestar a todas las actividades de la administración pública, que ahora voy a pasar a comentar, pero sí
va a realizar, por ejemplo, actuaciones de organización administrativa. Porque todas las entidades públicas, sin efecto, tienen una parte administrativa. Ya, esa parte administrativa es la que ejerce, ¿no?, función administrativa. Porque no podríamos decir, por ejemplo, que los congresistas o, por ejemplo, los jueces realizan función administrativa, porque sería un craso error. Pero sí podríamos decir que la Gerencia General del Poder Judicial ejerce función administrativa, porque hay que pagar personal, hay que llevar procesos, hay que abastecernos de bienes, servicios y obras, hay que gestionar los recursos humanos, hay que realizar actuaciones de planificación, hay que cumplir con tener una estructura idónea. Entonces, hay una manifestación de la potestad administrativa. Incluso, estimados amigos, esa función administrativa, ¿sí?, va a detentar una relación directa con los particulares, o sea, de manera directa. ¿Por qué? Porque todos los días vamos a, por ejemplo, requerir de servicios públicos, o todos los días, por ejemplo, va a haber actuaciones de fiscalización, de procedimiento sancionador, y además que la función administrativa permite individualizar al particular. En cambio, por ejemplo, la función legislativa, las leyes que se emiten son de aplicación a todos, todos tenemos el deber de cumplirlas. Pero, por ejemplo, cuando se inicia un procedimiento administrativo dentro de esta función administrativa, por ejemplo, sancionador, o la solicitud, o la presentación de la solicitud de un administrado, se puede individualizar al particular. ¿Sí? Eso como un detalle bastante interesante. Incluso, otra de las características de esta función administrativa es que puede ser delegada, ¿sí? Puede ser delegada a privados. En otras palabras, Ailson, nos estás diciendo que hay personas jurídicas de derecho privado que ejercen función administrativa. Sí, claro. Un colegio particular, una clínica, una empresa de transporte, ejercen función administrativa porque prestan servicios públicos. Obviamente, las actuaciones administrativas son específicas, ¿sí?, en relación a la prestación de servicios públicos, en relación al tema de, de los montos, ¿no?, de los precios que cobran, pero su organización, por ejemplo, de administración interna no va a estar sujeto a la función administrativa. Entonces, sí existe, ¿no?, una actuación administrativa. Otro claro ejemplo son los colegios profesionales, que también detentan y realizan función administrativa. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta acá qué es la función administrativa? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta, consulta? ¿Sí? ¿Preguntas? A ver, voy a dejar un par de minutos para algunas preguntas en relación a lo que estamos hablando, y ahora vamos a hablar de las actividades de la función administrativa. ¿Cómo se manifiesta esta función administrativa en el Estado? A ver, preguntas. A ver, creo que por ahí algunos comentarios. A ver. Bueno, por ahí comentarios. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien. Excelente. Ahora voy a hablar de las actividades. No sé cuál es su nombre, HP, dices, de lo que es la función administrativa. Voy a hablar de todas las actividades. ¿Sí? Y ahí vamos a hablar a detalle. Listo. ¿Cuáles son las actividades o las que nacen de la función administrativa? La potestad reglamentaria o potestad normativa también lo vamos a encontrar. El famoso poder de policía o rol regulador o potestad limitante de derechos también es algo que van a ser de la función administrativa. La actividad de fomento también nace de la función administrativa. La prestacional también nace de la función administrativa. La potestad de fiscalización, sancionadora y solución de controversias
Ahora voy a pasar a explicar a detalle cada una de estas funciones. Primera potestad que vamos a desarrollar, ¿sí? A ver, vamos a pasar a explicar, ¿no? Cada una de estas actuaciones. Y ahora voy a hablar un poco sobre la naturaleza, ¿sí? Dentro, ¿no? de la potestad administrativa. Primero, el rol de policía, limitante de derechos o el rol regulador del Estado. Voy a empezar a hablar y con una idea. Primero, existe una actuación que la administración pública necesariamente tiene que intervenir, ¿sí? Ese rol intervencionista que tiene el Estado para poder regular conductas de los particulares. ¿Sí? Eso nace de la soberanía, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes regular los mercados dentro de la economía, ¿no? Puedes regular el mercado. O sea, hay fallas de mercado, entonces vamos a tratar de que el Estado pueda regular los mercados. O, por ejemplo, el Estado puede entrar a regular situaciones que son de interés público general. Caso, por ejemplo, de ambiente o patrimonio cultural. El Estado va a sacar una ley, ¿sí? Va a sacar normas reglamentarias para poder regular y para poder proteger al ambiente, para poder proteger, ¿sí? Al patrimonio cultural. Eso es interesante, porque existe un rol intervencionista, ¿no? El Estado, por ejemplo, si una persona quiere dedicarse a extraer mineral, el Estado va a regular esta conducta. Le va a decir, sí, está bien, la minería genera trabajo, genera subsidios, genera tributos, y usted, minero, puede explotar. Pero, señor, bajo las reglas que establece la administración pública. ¿Sí? O sea, no puede estar en una situación de informalidad. O no puede realizar actos que van en contra de lo legal. Usted tiene que cumplir una responsabilidad social, una responsabilidad ambiental, y cada cierto tiempo tiene que informarme de estas situaciones A, B, C o D. ¿Qué está haciendo el Estado en esa situación? Regulando. Le está diciendo cómo tiene que hacer. Ahora, hay otra situación que también va a nacer, ¿no? del rol del Estado. Y esto va a estar en relación, ¿sí? A la actuación o a la actividad de, ¿cómo lo llamo? Regulación al cotidiano hacer del ciudadano o al ejercicio de los derechos del ciudadano, o sea, la delimitación de derechos. Pregunta, ¿existen derechos absolutos? ¿Sí o no? ¿Todos los derechos son absolutos? Para replantear la pregunta. A ver, ¿todos los derechos son absolutos o no? ¿O son relativos? ¿Comentarios? ¿Son absolutos o relativos? Relativos. ¿Existe algún derecho que sea absoluto? Sí, claro, ¿no? Por ejemplo, el derecho
a la prohibición de la esclavitud o la misma dignidad. O, por ejemplo, la tortura. Es una relación, ¿no?, al derecho que tiene el ciudadano. Ni los mismos derechos regulados en la Constitución son absolutos. Hay ciertos derechos nomás que van a ser absolutos. Como por ahí algunos de ustedes lo comentó, ni la vida misma, ni el derecho a la vida es absoluta. Sí, claro, esto se discutió constitucionalmente. Por eso es que algunos estados tienen la pena de muerte como castigo. Entonces, hay ciertos derechos que no van a ser absolutos. Es más, les diría que la mayoría de derechos no son absolutos, son más bien relativos. Ese principio que te decían, los derechos de uno terminan cuando empiezan los derechos o se agraven los derechos del otro, ya, son derechos relativos. Eso es la forma más sencilla de entender el relativismo de los derechos. ¿Y por qué es importante esto, Alex? ¿Por qué nos estás comentando esto de los derechos? Porque el Estado, ¿sí? El Estado va a realizar actuaciones para poder encauzar y para poder regular el ejercicio de esos derechos. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Cuando yo voy a una municipalidad a solicitar mi licencia de funcionamiento para poder realizar determinada actividad comercial, por ejemplo, vender abarrotes. Pregunta, yo cuando voy y presento mi FUD, ¿no?, mi solicitud para poder realizar esta actividad comercial, ¿estoy solicitando un derecho a la municipalidad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Solamente que me conteste con un sí o con un no. A ver, ¿sí están solicitando un derecho o no? Esto, excelente. Todos están en el consenso. Y la verdad, estimados amigos, no estamos solicitando un derecho. Entonces, Ailson, estamos solicitando las reglas que vamos a tener para ejercer ese derecho. Porque el derecho ya lo tengo. El derecho a realizar actividad económica, comercial, el derecho a trabajar, ya lo tengo. Claro. Pero, porque la municipalidad no me va a otorgar el derecho. Yo gozo de ese derecho. Pero ¿a qué estoy yendo? A que la municipalidad regule esa actividad que voy a realizar en el ejercicio de mis derechos. Entonces la municipalidad me va a poner el aforo, me va a poner, ¿sí?, el horario de atención. La municipalidad me va a poner el rubro que voy a desarrollar, ¿sí? Y si cumplo con las condiciones ambientales para brindar seguridad, no solamente a mí, sino a mis clientes. Ah, mira qué interesante, ¿no? Vamos a poner un ejemplo en temas económicos. Por ejemplo, el tema de transporte, la regulación de transporte, ¿no? Entonces yo quiero iniciar y quiero abrir, ¿no?, mi empresa de mototaxis, ¿sí?, o de vehículos de transporte. Entonces, señor, yo ya tengo el derecho de poder ejercer y de trabajar. Ah, señor, pero usted tiene que hacerlo bajo las reglas que yo, administración pública, te impongo. Te diré si es que está ahora, existe una necesidad primero de evaluar de poder realizar esta actividad. O sea, primero tengo que evaluar si es plausible que pueda realizar esta actividad, porque si no puedo denegar tu petición. Ahora, si es que sí existe una necesidad pública y es necesario que exista una empresa de transportes, una nueva empresa de transportes, entonces te pondré las reglas, la ruta, el aforo, cuál es el tributo que vas a pagar. Entonces, ahí nace la actuación regulatoria. O en un acto tan sencillo como, por ejemplo, sacar una licencia de conducir.
Yo tengo el derecho de libre tránsito, efectivamente, pero no lo puedo hacer de cualquier forma. El Ministerio de Transporte tendrá que evaluar si yo tengo las condiciones mentales, físicas, y si de verdad soy una persona que va a respetar las reglas y que conoce las reglas y que conduce bien un vehículo. Porque si yo en mi vida nunca he manejado un camión y no tengo la licencia, no tengo las condiciones, posiblemente voy a cometer un accidente o yo mismo voy a matar. Entonces, el Estado al regular está prohibiendo eso y está previendo eso. ¿Sí? Ahora, si bien, como les comentaba, existe una forma de regulación mediante la ley, es decir, los congresistas, el ejecutivo, sacan leyes y obligan a ciertas actividades, ¿sí? Regulan ciertas actividades. Igual el jurisdiccional también puede emitir en una sentencia obligaciones y actividades que tiene que cumplir el ciudadano, es otra forma regular, pero también la administración pública puede regular a través de normas reglamentarias o a través, por ejemplo, de actos administrativos. Es decir, una licencia es un acto administrativo. Es la decisión que tiene la administración pública para acreditar que yo puedo realizar esta actividad. O, por ejemplo, una licencia de construcción también es un acto administrativo y está regulando, ¿no? Porque me está poniendo las reglas que debo cumplir yo para construir. Otra forma son los contratos administrativos, ¿no? Por ejemplo, los contratos de concesión. O, por ejemplo, los contratos de asociaciones públicas privadas. Son contratos que van a regular la conducta del administrado. Listo. Listo. A ver. Pregunta, ¿por qué se solicita el permiso ya que pasa por mesa de partes seguido por defensa civil? Porque es la estructura, ¿no? Porque para yo otorgarte un título habilitante, un acto administrativo que te autorice cierto rubro, tengo que hacer una ponderación y evaluar, ¿sí? Si se cumplen con los requisitos técnicos de defensa civil. Y eso se va a tratar a través de procedimientos administrativos. Gladys nos pregunta, al solicitar la licencia que está regulada por la ley y que todo ciudadano ejerciendo su derecho debe cumplir, ¿cómo tramitar cumpliendo los requisitos? Claro, porque usted, señor, está en la obligación de realizar, tú tienes este derecho, pero tienes que cumplir las condiciones que te impone la administración pública para que pueda realizar esa actividad. Listo. Preguntas, comentarios. Hasta acá, ¿alguien quiere participar tal vez verbalmente? ¿Sí me he dejado entender? ¿Sí? ¿Está bien? Es uno de los roles más importantes, ¿no? El rol, ¿no? Dentro de la función administrativa. ¿Sí? ¿Me he dejado entender? ¿Está bien? El tema del rol de policía, ¿no? Excelente. Ahora vamos a seguir hablando de las otras potestades de la administración pública. Pegado este rol regulador, ¿sí? Y al regulador en general, va a nacer otra potestad llamada la potestad de fiscalización. ¿Y qué es la fiscalización? Es aquella actividad que va a prever, ¿sí? Que va a buscar realizar actuaciones de control. ¿De control de qué? De lo que dice la ley. O de que el ciudadano, para ser objetivo, esté cumpliendo la ley. O de que el ciudadano o la persona jurídica que tiene obligaciones legales, obligaciones
dentro de los actos administrativos, cumpla lo regulado o cumpla lo que está establecido por la ley. Esa potestad de fiscalización, para algunos autores, no debería ser una potestad administrativa o una función, sino más bien una herramienta de lo regulatorio. Pero en nuestro Estado peruano es una función administrativa. Es más, no está regulado en la ley del procedimiento administrativo general. Ahora, es importante señalar que la fiscalización que prevé el cumplimiento o incumplimiento de las actividades que realiza el ciudadano, sea por acción o sea por omisión. Ahora, yo creo que también pegado a esto, hay dos actuaciones importantísimas que detenta la fiscalización. Primero, el rol preventivo, ¿no? O sea, debemos entender que la fiscalización no es ese medio, no es esa herramienta por la cual la administración pública busca culpables para después recaudar ingresos. ¿Sí? O sea, yo he visto hace unos meses atrás un reportaje de Cuarto Poder que básicamente se había convertido en un negocio redondo, las famosas grúas, ¿no?, de las municipalidades. O sea, estaban al tanto, ¿no? Así como, a ver, rapaces, para ver qué persona, qué ciudadano se estaciona de manera errónea, y esto con eso no justifico la informalidad, que no hay que respetar las reglas de tránsito, pero ya parecía un tema de cacería de brujas. Entonces, ya un descuido, ya tu carro estaba en allá y ya paga tu multa. ¿Cuánto? 1.000 soles. Entonces, o sea, no es buscar culpables, sino, primero, a priori, ver actuaciones de control, o sea, de ejercicio previo, ¿no? O sea, la conducta correcta antes de que metas la grúa debería ser, oye, señor, por favor, te damos 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos para que usted pueda movilizar su vehículo. O sea, te estoy advirtiendo, ¿no? Usted está incumpliendo la norma, pero esto se puede remediar. Entonces, una actuación preliminar, ¿no? Una actuación previa. O en su defecto, si ya es gravoso lo que usted está haciendo, puedo emitir medidas correctivas, porque hay un riesgo del interés público. Por ejemplo, la clausura de un local que no cumple con medidas sanitarias. Claro, eso se va a dar a través de medidas correctivas. O, por ejemplo, la incautación de vehículos que están explotando una zona minera en patrimonio protegido, ¿sí? En donde existe flora y fauna silvestre. Entonces yo vengo y evito que usted, señor, como administración pública, realice esta actividad que lesione el interés público. O si usted está manejando en estado de ebriedad, obviamente, tengo que detener el vehículo. Entonces, hay medidas de carácter correctivo. ¿Y cómo se materializa? No olviden que la fiscalización es una actividad de control, es una actividad de garantía. ¿Garantía a qué? Al orden público, al orden social. Es preciso señalar que esta actividad administrativa de fiscalización tiene que ser diferenciado de la potestad sancionadora que más adelante también voy a comentar. Porque la fiscalización es, como les decía, una actuación de control. Es el vigía que ve que se está cumpliendo la ley, que se está cumpliendo la norma, que se está cumpliendo lo regulado, los actos administrativos. Y no es buscar culpables. Ahora, si bien es preciso señalar que muchas actuaciones que nacen de la fiscalización posterior a ello terminen en un sancionador, pero no necesariamente es la regla. Puede haber actuaciones de fiscalización
y se termine simplemente emitiendo una medida correctiva. Entonces, o sea, la fiscalización tampoco es la etapa previa, la etapa preliminar al sancionador, ¿no? Claro que sí. En la praxis sabemos que muchas fiscalizaciones terminan después en sancionadores, en procedimientos sancionadores, pero la fiscalización, ojo, no busca o no te multa. O sea, la fiscalización no tiene multas. ¿Sí? Desde la perspectiva procesal, se discute mucho si la fiscalización es un procedimiento administrativo. Y los normativistas, los administrativistas, pegados a la norma, miran, efectivamente, doctores, un procedimiento administrativo. Yo no creo que sea un procedimiento administrativo. O bueno, yo no creo, no hay, sino hay gran parte de los estudiosos, conocedores del tema, que postulan que no se puede considerar como un procedimiento administrativo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pregunta, ¿cuál es el fin, la finalidad, ¿sí? de la fiscalización? ¿Cuál es el producto de la fiscalización, doctores y doctoras? ¿Cómo concluye la fiscalización? ¿Cómo concluye la fiscalización? ¿Alguien recuerda? Después de una fiscalización, ¿qué te emiten o qué te dan? ¿Una resolución? ¿Una decisión? ¿Sí o no? Un acta excelente. Entonces, el acta, para empezar, no es un acto administrativo. Claro, no es un acto administrativo. Porque primero, no tiene un precepto de ejecutividad o ejecutoriedad. Bueno, ejecutividad sí, porque muchas actas de fiscalización tienen recomendaciones. Otro, por ejemplo, las actas de fiscalización no pueden ser apeladas. No son apeladas. No tienen una estructura. O sea, porque lo que hace la fiscalización es advertir y el acta de fiscalización deja constancia, deja registro de eso que se ha advertido, de que se ha previsto, que se ha leído. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me dejo entender? Pueden ser observadas, pueden solicitar incluso su nulidad, ¿no? Pueden ser cuestionadas, pero no tienen las mismas reglas del procedimiento administrativo general. Entonces es el producto, ¿no? de la fiscalización. Esta fiscalización, estimados amigos, va a prever actos y o diligencias, o sea, en la fiscalización ya propiamente, permite que podamos realizar, o cómo inicia una fiscalización, muchos me preguntan. Bueno, dependiendo de entidad pública y la política de fiscalización de una entidad pública, la fiscalización puede iniciar, ¿sí? Con una denuncia o por actos de oficio. O sea, de verdad puedo iniciar de oficio perdón, una fiscalización, sí, claro. Además, que las facultades de las entidades permite requerir, o sea, esta fiscalización permite interrogar personas, solicitar información, revisar documentos, identificar los requerimientos, comparecer personas, hacer peritajes, hacer visitas de campo, ¿sí? Incluso algunas fiscalizaciones permiten el acceso a la información o permiten el acceso incluso hasta tu domicilio. Sí, eso se ha discutido incluso constitucionalmente, ¿no? La inviolabilidad del domicilio por la fiscalización. Y de verdad se declaró que no se viola el domicilio. O la inviolabilidad del centro laboral. Por ejemplo, los casos UNAFIL, ¿no? Entonces se discute ese punto de manera interesante, ¿no? Listo. Entonces la fiscalización es detentada por muchas entidades. No se olviden que es la ley la que te otorga potestad de fiscalización. O sea, yo no puedo decir, pues yo en mi ley orgánica, en un decreto de ley, o puedo decir, pues ya cualquier entidad puede fiscalizar, no, mentira.
Y eso lo mismo pasa con el sancionador y lo mismo pasa con los procedimientos trilaterales. No todas las entidades pueden realizar este tipo de actividades si es que no se delega mediante ley. ¿Sí? Muy bien, preguntas en relación a la fiscalización. Me dicen que han visto actas donde se sanciona al administrador. No, no se sanciona con las actas. A veces hay multas coercitivas, pero no es una sanción, eso son medidas correctivas. O a veces creen que la sanción, por ejemplo, es la pesquisa, o por ejemplo es la incautación de mercaderías, o por ejemplo es la llamada de atención que te pueden realizar, o es la clausura, por ejemplo, de un centro comercial o la paralización de una obra. Eso me están sancionando. No, no. Esas son medidas correctivas. La sanción es una multa. La sanción es la suspensión de la licencia. ¿Sí? Esas son sanciones. O sea, la fiscalización no puede sancionar. Ahora tal vez lo puedes decir por el procedimiento de los famosos procedimientos abreviados sancionadores en tránsito, ¿no? Que es un tema de verdad que no debe existir. Eso atenta contra toda garantía. ¿Listo? Las actas es el documento de constatación de la infracción, no necesariamente. O sea, si hay una infracción, se registrará, pero también se registrarán los hechos conducentes. Se registrará, por ejemplo, los descargos que tiene el administrador. El administrador es el producto, es el registro de toda la actividad de fiscalización, Gladys. ¿Sí? Muy bien, a ver, por ahí creo que alguien ha levantado la mano. Le habilito el micrófono. Listo. Kevin Villanueva. Sí, doctor. En el caso de cuando ya se hace la fiscalización, nuevamente, o en el caso del ejemplo de las tiendas o tiendas así que de las esquinas o urbanizaciones, del fiscalizador municipal, eso da unas medidas como de corrección y luego nuevamente hace el recorrido para nuevamente vaya a la municipalidad y nuevamente se vaya por defensa civil para que todo sea de manera formal, creo, ¿no? ¿Puedes repetir tu pregunta? Creo que vi un entrecorte, no te he escuchado bien. No, sino es que en lo que es el fiscalizador municipal, cuando ya realiza su operativo, tanto para ver las tiendas, cuando a veces de repente omiten algún control o seguridad dentro de su tienda por de repente salubridad, nuevamente el dueño de la tienda tiene que hacer nuevamente el recorrido de la municipalidad para que todo sea formal, creo, ¿no? Claro, lo que pasa es que va a ser el recorrido, por ejemplo, si yo no he cumplido una regla de seguridad. Claro. ¿No? O, por ejemplo, no tengo la licencia de funcionamiento, no tengo el certificado de defensa civil. Entonces, ¿qué está buscando la fiscalización? No sancionarlo, sino que tú, señor, cuando te clausuran el local, te pongas a regla. Arregla, claro, porque bueno, no puedo hablar en los términos adecuados, pero sí he trabajado dentro de la municipalidad de Trujillo y he tenido un recorrido en lo que era Mesepartes, es el mismo recorrido que se hace, ¿no? Mesepartes, luego se va para Defensa Civil y ya, pues ya se dirige al área correspondiente para que le den el permiso, ¿no? Con los días, creo que era 15 o 10 días hábiles para que le den las licencias de funcionamiento al que va a sacar su tienda o actividad que debe realizar, creo, ¿no? Efectivamente. Sí, eso sí me acuerdo, por eso estaba así atendiendo y más o menos me acuerdo cuando estaba trabajando dentro de la municipalidad de Trujillo. Muchas gracias, doctor. No te preocupes. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? ¿Está bien? ¿Entendible fiscalización? Listo. Siguiente actividad. ¿Seguimos? ¿Una más? Me dejé entender, ¿no? Me importa eso. No me importa terminar mi clase, lo que más me importa es que se lleven algunas ideas básicas de lo que estamos hablando, ¿no? Listo, seguimos. ¿Cómo se manifiesta otra actividad de la administración pública que manifiesta potestad administrativa? Es la famosa potestad reglamentaria o función reglamentaria.
La función reglamentaria básicamente es aquella función, aquella potestad que se va a prever en dos actividades base. La primera es la capacidad que tienen las entidades públicas de poder reglamentar normas con rango de ley, básicamente leyes, ¿no? Cuando estas normas requieren de esta herramienta, ¿no? Por lo general las normas necesitan de una composición complementaria para que se pueda manifestar, para que esta ley sea viable y sea aplicable a una realidad objetiva. Es más, en algunos casos, si es que no existe la reglamentación, es una ley zombie, ¿no? Está reconocida, por ejemplo, un caso que se me viene a mente de las famosas leyes zombie, fue la ley de la protección, ¿no? A la salubridad de la ley de octágonos, ¿no? Famosa ley de octágonos. Porque esa ley, hasta donde yo recuerdo, salió en el 2014, pero no se reglamentó, debo entender, por intereses particulares, hasta el 2018 o el 2019. O sea, era una ley que existía, pero que no se cumplía por la falta de reglamentación. Entonces, esa potestad que tiene la administración pública de crear reglamentos a las leyes nace de esta actividad administrativa, ¿no? Es más, ustedes cuando lean las leyes en la parte complementaria de la ley, ¿sí? Se da las disposiciones complementarias y dicen, ¿no? Deléguese al Ministerio de Economía, a Servir, a la OMPE, al jurado, a la Contraloría, implementar la presente ley en un plazo, o implementar el reglamento para la presente ley en un plazo de 90, 120, 60 días. ¿Sí? ¿Han visto ese supuesto? Y el otro presupuesto en el cual nace, ¿sí? La potestad reglamentaria es en la capacidad que tiene la administración pública de ordenarse organizacionalmente. O sea, en mérito de esta potestad normativa, potestad reglamentaria, yo, por ejemplo, puedo decidir cuál es mi estructura orgánica. ¿Sí? ¿Sí me dejo entender? ¿Estamos bien? Entonces, en el marco de esta potestad reglamentaria, las entidades públicas tienen la capacidad, ¿sí? Tienen la capacidad de poder, ¿sí? Por ejemplo, crear su estructura orgánica. O, por ejemplo, mediante esta potestad podemos sacar directivas o reglamentos o lineamientos para poder regular actuaciones de administración interna. Obviamente, ¿no? Cumpliendo el principio de jerarquía, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a regular una norma que prevea la redacción documental de mi entidad o las compras menores a 8 UITs. O, por ejemplo, el manejo de la caja chica o de los viáticos. Entonces yo tengo la potestad, obviamente teniendo leyes en específica, poder crear un reglamento llamado directiva para poder regular y que es de estricto cumplimiento para los servidores civiles que son parte de esa entidad. ¿Sí? ¿Me deja entender lo que es la potestad reglamentaria? Preguntas en relación a la potestad reglamentaria. A ver, un minuto para preguntas. Voy a tomar un vasito de agua. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿No preguntas? ¿Todo claro? Listo. Excelente. Seguimos. Otra potestad de la cual vamos a hablar dentro
y una de las esenciales, creo que es la potestad bandera de la función administrativa, es la función prestacional o aquella que esté en relación a los servicios públicos, ¿no? O sea, la sociedad encarga a la administración pública la tarea social, la labor social, para poder brindar servicios públicos. Y la administración pública está en la obligación de satisfacer y atender esos servicios públicos. No se olviden que esos servicios públicos pueden manifestarse a través de bienes o a través de servicios. ¿Qué servicios públicos son bienes? Por ejemplo, ¿recuerdan? ¿Sí? Agua, luz, telecomunicaciones. Y servicios ahí son transporte, educación, salud, seguridad. Son servicios. ¿Y quién garantiza eso? La administración pública. Ahora, es preciso señalar que no necesariamente la administración pública tiene que realizar toda esta actividad, porque existe también la regla de delegación, ¿no? O de privatizar los servicios públicos. Por eso que va a haber empresas, por ejemplo, híbridas, o perdón, empresas de derecho público, pero o de derecho privado, pero que son del Estado, como Sedapal, brinda servicio de agua, ¿no? O, por ejemplo, van a ser otras administrados de manera directa y desarrollados por el Estado, hospitales, colegios nacionales. O, por ejemplo, seguridad ciudadana, limpieza pública, parques y jardines, son prestación o actividades de servicios públicos que garantiza la propia entidad. Hay un tema bastante interesante, ¿no? Entonces, o en su defecto, también se puede delegar, ¿sí? Se puede concesionar a un tercero esta potestad. Claro, por eso es que existen empresas de transporte, existen, por ejemplo, colegios privados, por ejemplo, existen, ¿sí?, hospitales privados. Los servicios de telecomunicación, por lo general, son realizados por empresas privadas. Ahora, no es que la administración pública le da plena libertad y puede hacer usted lo que quiera, no, 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 sino, señores, que tenemos que regular esta actividad. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Estamos bien? Entonces, eso como un dato, ¿no? Por ahí me dicen, ¿no? Un ejemplo fue el que los municipios daban servicios de oxígeno en tiempo de COVID. Claro, una forma de manifestar potestad prestacional. ¿Sí? Ahora, no solamente es el otorgamiento, sino también el mantenimiento, ¿no? Por eso les decía que la actividad o la función administrativa es cotidiana, porque todos los días requerimos salud, todos los días requerimos agua, todos los días requerimos luz, telecomunicaciones. Entonces, es cotidiana la función administrativa. ¿Sí? ¿Me deja entender? Función administrativa, like. ¿Sí? ¿Capisci? ¿No preguntas? ¿Todo claro? Listo. Seguimos. Ahora hablemos un poco de la potestad, ¿no? Una de las que siempre genera controversia, ¿no? Y es la potestad sancionadora, o también referido al poder punitivo del Estado. ¿Sí? La administración pública, como les decía, para realizar un control social, y ahí la idea base de por qué existe sancionador, necesita, ¿sí?, generar un control a la sociedad, o sea, rol regulador, ¿no? O sea, regular la conducta de las personas jurídicas, de las personas naturales. Creo que eso todo lo entendemos. Pero, ese rol regulador, ¿sí? Ese rol regulador puede ser quebrantado. Esto que sea regulado y sea dispuesto puede ser quebrantado
por una persona natural o por una persona jurídica. Entonces, el Estado tiene la potestad de poder castigar a esa persona. Y la idea base que nace de la actuación punitiva del Estado es obviamente el derecho penal, ¿no? O sea, por ejemplo, ante la comisión de delitos realizados por una persona natural, se le puede castigar con pena privativa de libertad. Se paga con la libertad, ¿no? Uno de los bienes más preciados que tiene el hombre. Pero, primo hermano, de ese poder punitivo que tiene el Estado, nace la potestad sancionadora. ¿Y por qué nace la sancionadora? Porque en algunos casos se planteó en algún momento, ¿y por qué no es el Poder Judicial quien debe sancionar las conductas del ciudadano? Y eso sería un bodrio, ¿no? ¿Se imaginan la cantidad de procesos sancionadores que tendría que llevar el Poder Judicial? O sea, es una locura. Y en ese orden es la administración pública quien tiene la potestad de sancionar. Y también, en mérito de esa sanción, limitar y ordenar conductas. O sea, porque se debe entender, si yo corrijo, por eso es una actuación correctiva, la conducta de determinado fulanito que manejaba en estado de ebriedad. Entonces, si yo le suspendo la licencia por primera vez 3 años, obviamente duele, ¿no? Y después de 3 años que pueda habilitar esta actividad, voy a pensar la próxima que quiera subirme a un motorizado y manejar en estado de ebriedad, ¿no? O, por ejemplo, a la persona que se le multa por, a ver, por no cumplir reglas en contrataciones del Estado o por destruir patrimonio cultural o por incumplir con los derechos laborales de las personas. Entonces, la próxima vez, como ya han afectado mi pecunio, han afectado mi patrimonio, a la próxima voy a pensar, ¿no? A la próxima voy a pensar, de verdad, si lo voy a volver a hacer. Y no solamente es la ordenación al ciudadano que cometió la conducta, o a la persona jurídica que se le multa o que se le suspende para determinada actividad, sino también es un control de carácter social, ¿no? Porque, señor, si yo te multo o si yo te suspendo la licencia, para la próxima vas a pensarla, ¿no? Para la próxima vas a pensar si quieres realizar esta actividad. Y yo, vecino, que te vi, ciudadano que observé y que te dieron una multa y que te quebraron la empresa con esa multa, voy a tener cuidado también de incumplir la ley, de incumplir lo regulado. Entonces, en ese sentido, nace, ¿no?, esa actuación o esa actividad sancionadora. Obviamente, el sancionador va a tener dos ramas. O sea, el sancionador administrativo. La primera rama es el procedimiento, o se va a materializar el sancionador por parte de la administración pública hacia el ciudadano, hacia el administrado, ¿no? SUNAFIL, OEFA, OCE, SUNAT, SUNAS, todos los organismos reguladores, INDECOPI, que tienen potestad sancionadora, ¿no? Hacia el ciudadano que incumple el rubro que yo estoy regulando, ¿no? Municipalidades, gobiernos regionales. Pero por otra parte, también, dentro de este sancionador, vamos a encontrar al disciplinario. O sea, que es la actividad o la potestad sancionadora que tiene la administración pública para encauzar las conductas del ciudadano, perdón, del servidor civil. O sea, el disciplinario no es un tipo de sancionador, es hermano, primo hermano del procedimiento sancionador, pero es otra cosa. Pero no es
un tipo de sancionador. O sea, ejerce potestad sancionadora, sí, pero no es un tipo de sancionador. Ya sea ese fundamento por reglas procesales, por reglas administrativas importantes y necesarias de traer a colación, ¿no? Listo. ¿Qué más tenemos acá? Para poder seguir hablando del sancionador, debemos entender que para que si exista una actividad punitiva administrativamente por parte del Estado, esta tiene que ser en la justa medida y tiene que hacerse bajo un procedimiento administrativo llamado procedimiento administrativo sancionador. En otras palabras, no hay sanción si no hay procedimiento. Porque el procedimiento es la forma de garantizar que la sanción que se me pretende imponer sea la justa, ¿sí? Sea la necesaria para ellos escarmentar, que esa sanción no se convierta en un abuso de derecho o que de tal forma esa sanción sea tan mínima, tan ínfima, que no se cumple. Bastante interesante, ¿no? Entonces, el sancionador, estimados amigos, necesariamente tiene que ser encausado por un procedimiento administrativo sancionador. Y si no es encausado de esa forma, entonces no puede haber sanción. Tiene que haber garantías en relación al administrado. Es más, podríamos decir que las mismas garantías que se dan en el derecho penal van a ser aplicables al derecho sancionador. Entonces, eso como un tema bastante interesante, ¿no? O sea, ¿cómo se materializa el sancionador? Procedimiento administrativo, sanción. ¿Sí? Listo. ¿Preguntas en relación al sancionador? ¿Preguntas, consultas? No sé si hay preguntas. A ver, un minuto. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Entendible? Doctores, doctoras, ¿entendible? ¿Seguimos? Otra potestad que también necesariamente tiene que ser delegada por una norma con rango de ley es la famosa potestad, ¿sí? Resolución de controversias en sede administrativa, que también se va a llamar potestad triangular o cuasi jurisdiccional, ¿no? En la cual básicamente la administración pública asume un rol de tercero imparcial, ¿sí? De tercero imparcial para poder resolver un conflicto, ¿no? Interpartes. O sea, y este acto administrativo que se va a manifestar a través de un procedimiento administrativo trilateral, en el cual el administrado, ¿sí? Perdón, la administración pública va a resolver conflictos de intereses contrapuestos entre dos o más administrados. Por ejemplo, ahí son los organismos reguladores. Opsitel, Opsitran, SUNAS, OSINFOR, ¿sí? Organismos reguladores. Tienen sus procedimientos trilaterales, ¿no? Una empresa telefónica me cobró montos excesivos y básicamente, entonces, voy, presento mi reclamo, no me lo declaren improcedente y vámonos, señor, a Opsitel, ¿no? Lo mismo puede pasar con los servicios de agua o con los servicios de telecomunicaciones. Entonces,
hay organismos reguladores. ¿Dónde más hay trilaterales, Adelson? En temas relativos a defensa del consumidor, ¿no? En Indecopi. O, por ejemplo, el trilateral sancionador, un proceso bastante interesante que tiene su salud, ¿no? También, procedimiento sancionador trilateral. Listo. Preguntas, por ahí hay preguntas. ¿Se puede dar el caso en que una entidad pública tiene conocimiento de que un servidor de otra entidad está realizando un mal uso de su cargo? ¿Puede sancionarlo o también sancionar a la entidad que está realizando mal su actividad? Es que son cosas muy distintas. O sea, la administración pública que sanciona a su servidor civil que está haciendo un mal uso del cargo, eso nace del disciplinario. Ahora, a una entidad pública se le puede sancionar por malos servicios al ciudadano. Sí, sí se puede sancionar. Por ejemplo, incumplimientos en temas laborales. SUNAFIL. O, por ejemplo, una incorrecta prestación del servicio de recojo de residuos sólidos o de manejo de residuos sólidos. Una municipalidad, por ejemplo, EFA lo puede sancionar. Entonces, sí, sí existe, sí está previsto. Listo. Y por último, la famosa función de fomento, ¿no? Esa función de fomento que está realizada, ¿no? O está en relación y que busca persuadir, ¿no? Reconocer al cumplimiento de obligaciones que pueda tener el ciudadano, pero sin necesidad de utilizar medidas correctivas que puedan lesionar gravemente su labor, ¿no? Entonces, otra forma de manifestar potestad o función de fomento es, por ejemplo, los reconocimientos que se dan a los profesionales más destacados de una localidad. O, por ejemplo, el reconocimiento o que promueve, ¿no? El desarrollo económico, ¿no? Por ejemplo, turismo, o por ejemplo, temas en relación a la gastronomía. Entonces, también, ¿no? Es una forma de manifestar la actividad de fomento. ¿Sí? Muy bien, doctores y doctoras. Hasta acá la parte expositiva y creo que tenemos unos 5 minutos para poder resolver las dudas, consultas o preguntas que puedan tener y con gusto lo voy a resolver. ¿Sí? Muy bien. Preguntas, consultas, comentarios. Así es, doctor. Agradecemos la excelente disertación del día de hoy. Ha sido un gusto poder escucharlo sobre este tema importante. Y como usted bien lo ha mencionado, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Recordarle a los participantes que pueden hacerlo a través del chat o a través de la opción de levantar la mano. Vamos a esperar unos minutos, doctor, para que vayan consignando sus preguntas por el chat. Sí. Mientras tanto, pues vemos en el chat, doctor, que los participantes agradecen su excelente disertación. Listo, igual, si hay dudas o consultas o quieren material accesorio, me pueden escribir. Ahí está mi número de teléfono, mi correo electrónico. Me pueden buscar por el Facebook, que siempre estoy dictando casi todas las semanas temas relativos a gestión pública o derecho administrativo, con casa de estudios como CEFOCAP o otras entidades. ¿Sí? Muy bien, a ver, creo que... Bien, doctor. Ha sido una ponencia bastante dinámica, muy explicativa, con bastantes ejemplos, doctor, por lo tanto nuestros participantes han quedado absueltos de toda duda. Muchas gracias, doctor, y esperamos contar con su participación en una próxima oportunidad. Excelente, muchas gracias y gracias por la invitación. Saludos a toda la gente de CEFOCAP. Nos vemos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Gracias. Y bien, estimados participantes, agradecemos igualmente su participación hasta estas horas. Recuerden que si aún no se han inscrito a este curso, pueden hacerlo a través del enlace que se va a consignar en estos momentos por el chat. Y también los invitamos el día de mañana a nuestro inicio de diplomado con el doctor Frank Almanza. Él va a estar inaugurando nuestro diplomado de litigación penal, juicio oral y prueba el día de mañana a las 9 de la noche.
Ya saben, estimados participantes, que si quieren inscribirse, pueden hacerlo a través del enlace que voy a consignar en estos momentos por el chat para que ustedes puedan inscribirse a este curso, a este diplomado. Inicia el día de mañana. Y el día domingo vamos a tener esta clase con el doctor Chinchay sobre colaboración eficaz. Ya saben que igual si quieren inscribirse pueden hacerlo a través del enlace que se consigna en el chat. Sí, estimado participante, recuerda que la asistencia se dijo en un inicio que se iba a